¿Qué es exactamente la histamina y cuál es la función en nuestro cuerpo? La histamina realmente es una sustancia que tiene que estar en el cuerpo, es como la glucosa, ¿no? Tiene que estar, va a elevarse, pero tiene que jugar con la enzima DAO para que esta histamina no se empiece a elevar. Entonces realmente hay que entender que tiene su función específica dependiendo del órgano al que se vaya a adherir. Pero cuando ya se eleva muchísimo es cuando ya empieza a alterar nuestro sistema y es muy fácil que se pueda elevar. Se me viene esta pregunta. Una mujer que ya está sufriendo esta histamina que se acumula en el cuerpo, ¿qué función juega el hígado? Pues todo pasa por el hígado, ¿no? Claro. Y una señora ya se ve comprometida con hígado graso. Natalia Navarret es una nutrióloga funcional especializada en control hormonal y salud intestinal, y su formación integral en otras áreas le permite ofrecer un enfoque integral para tratar la intolerancia a la histamina y sus múltiples manifestaciones en el cuerpo. Y su misión es educar a cada paciente para que logre objetivos realistas y sostenibles, entendiendo las raíces de sus síntomas. En esta conversación vas a descubrir respuestas que pueden cambiar la forma en que ves tu alimentación y tus síntomas hormonales. Por ejemplo, ¿qué alimentos considerados saludables que pueden aumentar la histamina y empeorar los síntomas hormonales? ¿Por qué los cambios hormonales durante la perimenopausia pueden hacerte más sensible a la histamina? ¿Y cómo saber si en realidad sufres una deficiencia de la enzima específica responsable para metabolizar la histamina? Y si alguna vez has sentido migrañas, ansiedad, insomnio, brotes en la piel o molestias digestivas sin explicación clara, esta entrevista te va a dar una idea, porque Natalia Navarret nos va a dar las respuestas que estabas buscando y las herramientas prácticas para recuperar tu equilibrio. Hola, hola a todas. Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al canal, a nuestra comunidad, a Natalia Navarret. Ella es una nutrióloga funcional especializada en control hormonal y salud intestinal. También nos va a hablar de la deficiencia de una enzima, que es importante que se queden porque vamos a explicar más sobre este tema. Natalia nos acompaña para hablar de un tema que cada vez toma más relevancia. ¿Y cuál es esta? La histamina. Y cómo los cambios hormonales durante la perimenopausia y menopausia pueden elevar y afectar nuestro bienestar. Así que démosle la bienvenida a Natalia, y qué alegría tenerte aquí para ayudarnos a entender cómo una alimentación funcional puede marcar la diferencia a este problema que tantas mujeres están experimentando y sus doctores a veces ni siquiera saben lo que está pasando. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Emocionadas, yo emocionada también de estar aquí y poder, como tú bien dices, hablar un poco de un tema que es pues poco conocido, poco hablado y que creo que el objetivo principal es que nosotras y todas las mujeres podamos entender un poquito de esto y que no normalicemos sentirnos mal, ¿no? Muchísimas gracias. Todas aquí en esta comunidad saben que cuando algo me emociona, un tema me emociona, estoy feliz de traerles esto y traer estos conceptos para que podamos entender qué está pasando con nuestro cuerpo. Empecemos, Natalia, por el principio, ¿qué es exactamente la histamina y cuál es la función en nuestro cuerpo? Así es, pues bueno, la histamina es una amina biógena, es una sustancia que puede elevarse en mi cuerpo ante consumo de ciertos alimentos, que son los que vamos a conocer durante esta charla, pero de manera endógena también lo produce. Entonces, esta histamina tiene su función específica en diferentes áreas del cuerpo. Lo importante a saber es que la histamina, y siempre lo menciono en mis consultas, se puede adherir a cualquier área de tu cuerpo. Eso es súper importante porque dependiendo al área al que se adhiera, pues es su función o su alteración, ¿no? Entonces, la función, por ejemplo, principal de la histamina a nivel gástrico es producir más ácido clorhídrico.
Entonces, la histamina realmente es una sustancia que tiene que estar en el cuerpo, es como la glucosa, ¿no? Tiene que estar, va a elevarse, pero tiene que jugar con la enzima DAO para que esta histamina no se empiece a elevar, pero realmente no es que sea mala porque vamos a conocer que los alimentos pues son súper saludables. Los alimentos ricos en histamina son muy, muy saludables. Entonces realmente hay que entender que tiene su función específica dependiendo al órgano al que se vaya a adherir. Pero cuando ya se eleva muchísimo es cuando ya empieza a alterar nuestros sistemas y es muy fácil que se pueda elevar por ciertos factores, ¿no? Que lo iremos platicando, pero es una sustancia que puede elevarse ante estímulos en mi cuerpo, endógenamente, que le podemos llamar. Hay una célula que se llama mastocito, que es una célula encargada de producir muchas sustancias, dentro de ellas la histamina. Y este mastocito puede elevarse ante estrés, ejercicio cardiovascular muy extenuante, alguna alteración con hongos, bacterias, disbiosis intestinal. Entonces, hay mucho campo, perdón, y mucha área donde podemos identificar que se eleva la histamina y tiene que contrarrestarse con esta enzima que me ayuda a equilibrarla. Entonces, señoras, quédense porque esta entrevista es muy importante porque hasta aquí podemos ya ver que Natalia nos está diciendo que hasta alimentos que estamos comiendo que son naturales y que son saludables pueden causarnos una respuesta a, a, nuestra histamina. ¿Estoy entendiendo esto correctamente, Natalia? Así es, correctamente. Y de hecho me llega mucho en la consulta pacientes que por más plan de alimentación que hagan, no mejoran a nivel, digo, llegan a consulta principalmente porque no puedo bajar de peso, pero considero que la pérdida de peso, pues que no llega es porque hay una alteración muy atrás, ¿no? O sea, algo está pasando en mi cuerpo. Y esto es mucho porque, bueno, cuando pensamos en, un plan de alimentación saludable, pensamos en salmoncito con una ensalada verde y un aguacate, ¿no? Eso es lo principalmente, digo, dependiendo del país donde nos estés escuchando, pero sí es como lo que principalmente nos enfocamos y todos esos alimentos son ricos en histamina. Entonces, ante un paciente que tiene una histaminosis, pues eso no le ayuda, sigue produciendo y produciendo histamina a su cuerpo y por lo tanto sigue alterando sistemas. Y un punto muy importante a recalcar es que la histamina se va acumulando y no hay un tope, ¿no? O sea, porque de repente hay pacientes que me dicen, no, yo hace 5 años empecé con migrañas y como comezón en la piel. Y al año ahora congestión nasal. Y al año dolor articular. O sea, realmente se va acumulando porque pues seguimos consumiendo estos alimentos que son simplemente naturales, saludables, etcétera. Y bueno, otros factores como el estrés que también la puede seguir elevando, pero pues es un paciente que sigue sintiéndose mal a pesar de que come saludable. Creo que ese es el principal punto de, ok, como saludable, hago ejercicio y me sigo sintiendo mal, ¿no? Cansada. Ujú. Natalia, ¿nos puedes recalcar un poco en tus pacientes cuáles son los síntomas más frecuentes que pueden hacernos sospechar que hay una intolerancia a la histamina o esa deficiencia del DAO de que nos hablas? Sí, sí, claro. Bueno, síntomas más comunes, mucho cansancio, comezón en la piel, de repente aquellas pacientes que tienen como un poco de urticaria, de ronchas, de dermatitis, que es como muy visual esta rojez, ¿no? En este tipo de pacientes con pieles un poquito sensibles, pero también de repente vemos migrañas, insomnio, depresión, es como un poquito de lo común, pero la realidad es que es un área en la que no se sabe diagnosticar mucho. Entonces, realmente puede llegar una paciente con infecciones urinarias recurrentes, dolor articular y taquicardias, y ya es un paciente con histaminosis. Entonces, lo importante es saber diagnosticarlo. No es como que, solamente esta población que tiene alteración en la piel, más dolor de cabeza. O sea, realmente yo en la consulta, o sea, el 95-99% de mis pacientes, por decir, que tienen una alteración con la histamina. Y eso es muy importante, ahorita que me mencionaste el tema de la enzima DAO. La enzima DAO es la encargada de degradar la histamina, pero hay factores que pueden alterar a esta enzima. Una forma muy frecuente también es la genética. Genéticamente puede ser que yo tenga variantes
que no produzca suficiente enzima DAO. Entonces, ese es un punto súper importante porque es un paciente que toda su vida ha tenido síntomas y no los ha identificado y que toda su vida tendrá que consumir pues la enzima DAO y cuidar la alimentación, que ahorita platicaríamos un poquito de eso. Pero ese es un punto importante. Genéticamente puede ser que yo no produzca suficiente enzima DAO, pero hay un factor en el que cualquier persona, hombre, mujer, de lo que sea, niños, pueden cursar en algún momento por un déficit de DAO. ¿Por qué? Porque la enzima DAO se produce en tres áreas importantes en mi cuerpo: el intestino, riñón y placenta. Entonces, principalmente se produce en intestino. Cualquier alteración que haya en mi intestino va a generar una deficiencia de la enzima DAO. Una disbiosis intestinal, que puede haber un intestino permeable, bacterias, hongos, ciertos medicamentos, suplementos también pueden ir suprimiendo a esta enzima y por lo tanto eso genera que, por eso digo, cualquier paciente, cualquier ser humano en algún momento de su vida va a cursar por un déficit de DAO porque pues bueno. El estrés, el estilo de vida y todo eso puede alterar nuestra microbiota y por lo tanto ahí donde se produce esta enzima, alterar también su producción. Un punto súper importante, ahorita que estamos en una comunidad tan bonita que es nosotros las mujeres, la enzima DAO se produce en la placenta. Entonces es un punto muy importante a tocar porque se produce de manera exponencial en la placenta desde la semana 12 o 14 de gestación. Entonces, previo a de esa semana 12 de gestación, yo no tengo suficiente enzima DAO y eso puede provocar pérdidas gestacionales. Una de las preguntas que yo le pregunto a mis pacientes es: ¿has tenido pérdidas gestacionales? Versus otro cuestionario para identificar si tiene o no una déficit de DAO. Y sí se ha visto, o sea, bueno, hay estudios que lo avalan, pero en la consulta sí, de que no, sí tuve una pérdida gestacional, ¿no? Entonces, obviamente, pues la enzima DAO solamente la va a producir si me embarazo, si tengo un embarazo, pero hablando de general, pues se produce más en el intestino claramente, y cualquier alteración que pueda haber en ese sentido en el intestino, pues puede alterar la histamina. Entonces, eso es súper importante y también por ejemplo, el ejercicio cardiovascular, porque me meto un poquito en ese tema porque de repente tenemos un poquito de conceptos de qué es lo saludable, ¿no? Sí, échale al cardio y sí, todos los alimentos, pues estos que platicamos de salmón, atún y todo eso que son ricos en histamina. El ejercicio cardiovascular excita a los mastocitos y produce más histamina. Entonces, no se recomienda el ejercicio cardiovascular en la primera etapa en la que estamos diagnosticando una histaminosis o un déficit de DAO, porque eso, si ya tengo la histamina elevada y yo hago un ejercicio cardiovascular accionante, ¡pum!, la elevo un poquito más. Entonces, ¿qué síntomas, por ejemplo, puedes identificar? Que eso también es muy importante. Si yo hago ejercicio cardiovascular y me pongo muy, muy rojita, o empiezo con escurrimiento nasal, o me da comezón en la piel, o migrañas, o mucho dolor de cabeza, podría tener esa paciente una intolerancia a la histamina. Has mencionado cosas que son muy relevantes para muchas mujeres. La primera pregunta que tengo es si una mujer ya llegando a la menopausia ha tenido un problema donde ha perdido un bebé, eso puede, en sus años anteriores, eso nos puede decir que esa deficiencia de DAO también, sospechas que esté sufriendo de eso también en sus años cuando ya está en la perimenopausia y menopausia. Sí podría estar relacionado, o sea, la realidad es que no hay estudios todavía contundentes que hablen sobre la relación entre la histamina y la menopausia, pero un punto importante es que, bueno, si esta paciente que tuvo una pérdida gestacional, em, puede que en ese momento estaba cursando con un déficit de DAO y no precisamente fue genético. Pero si estamos hablando de una paciente que genéticamente no produce enzima DAO, pues sí considero que ahí le podría afectar un poquito más en la menopausia si fuera genético. No ante una paciente que a lo mejor cursó en ese momento por un déficit de DAO, por un estrés o lo que sea. Entonces, hablando de la menopausia, por ejemplo, sabemos que es un momento en el que empieza a bajar los estrógenos y la progesterona. Y un punto importante es hablar de la histamina y las hormonas, porque bueno, ahorita se están dando cuenta que la histamina es algo muy, en muchos aspectos de la vida, pero hablando de nivel hormonal,
Los estrógenos, por ejemplo, cuando se elevan, y me voy a hablar un poquito antes de la menopausia para entender la menopausia, cuando se elevan los estrógenos también se eleva la histamina. Y si se eleva la histamina, eleva los estrógenos, o sea, como que trabajan en conjunto. Y la progesterona, que es una hormona muy importante también bueno, en este ciclo hormonal, es protectora. O sea, por ejemplo, la progesterona, cuando hay mucha histamina, la progesterona se encarga de poder como que cuidar tanta esa histamina. Entonces, si yo me voy a una etapa que es la menopausia en la que casi no tengo progesterona, que me protege ante la histamina, y hay una baja en los estrógenos, sí puede cursar pues la paciente en la perimenopausia con síntomas pero todavía necesitamos como más estudios contundentes de, ok, sí, ante estos efectos la histamina se eleva en la mayoría de las mujeres en la menopausia. Sí, necesitamos más estudios, pero hablando de la función de la histamina en nuestras hormonas, claro que tiene una razón de ser. Y cuando hablamos de la menopausia, pues bueno, hay ciertas mujeres, y bueno, la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, es un tema muy importante también, en el que sí se necesita en ciertas mujeres. Entonces, cuando también en la terapia de reemplazo hormonal damos estrógenos, sí se ha visto, y hay varios estudios que evalúa que las pacientes que tienen reemplazo hormonal con estrógenos tienden a tener más episodios de asma por el tema de la histamina, porque sabemos que los estrógenos elevan a la histamina. Entonces, si yo hago una terapia de reemplazo hormonal, puede cursar esta paciente con esos síntomas, pero no quiere decir que le tengamos miedo a la terapia de reemplazo hormonal. Sí es buena la terapia de reemplazo hormonal, pero hay que evaluar qué otros factores hay en esta mujer que hay que cuidar, ¿no? Que no solamente ten tu hormonita ya, no, ok, yo sé que para que mi histamina esté estable, pues tengo que tener un buen intestino, ¿no? Y que la terapia de reemplazo hormonal sí sea como compartida, ¿no? O sea, que yo pueda platicar con el endocrino ginecólogo que lleve este proceso en mi paciente, y que sepamos como, o que sepa cómo poner dosis adecuadas, vaya, de estas hormonas para que no como que altere todavía un poquito más a la paciente. Impresionante. Señoras, aquí lo están escuchando ustedes una vez más, otro episodio donde vemos que el tema de el reemplazo hormonal es algo que tenemos que verlo desde muy de cerca y asegurar de que la restauración de nuestro intestino esté bien. Y hay muchas cosas que están pasando, que han pasado por décadas atrás y que cuando ya para el tiempo que llegamos a perimenopausia y menopausia, estamos en un problema de un déficit, ya sea enzimas, sea ácido hidroclórico, sea que estamos sintiendo acidez constantemente, sea que traemos con nosotros parásitos, infecciones. Este es un tema donde la restauración de nuestro intestino es muy importante y claro, la histamina juega también un papel en este. Quiero hablar un poco de algo que es muy común que entre las mujeres, que es las migrañas y la ansiedad también. ¿Por qué pasa esto y cómo está esto relacionado a la histamina? La histamina. Es algo, me encanta esa área neurológica, porque la histamina, como bien lo dije, se puede adherir a cualquier área de tu cuerpo. Si va y se adhiere a nuestro sistema neurológico, porque la histamina puede atravesar la barrera hematoencefálica, perdón, entonces puede alterar síntomas como migrañas, insomnio, pero migrañas, insomnio, cansancio, náuseas, mareos, depresión. Sí, y también, bueno, por poderme sumar un poquito a este tema de la perimenopausia, en cuestión hormonal también puede provocar baja libido. Entonces, si yo lo dimensiono, digo, o sea, es mi paciente con menopausia, en perimenopausia, ¿no? O sea, pero por eso es muy importante saber la alteración que puede provocar la histamina ante los sistemas para cuando yo le pregunto al paciente, diga, no, pues sí, claro que sí. Es importante saber que no porque yo solo tenga mi sistema neurológico afectado quiere decir que ya es una histaminosis, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? El diagnóstico es cuando ya altera más de dos sistemas, ¿sí? Porque supongamos, sí, ok, yo tengo migrañas, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, mareos, depresión, pero nada más, no hay otra cosa más, no se tomaría como una histaminosis, o sea, o como un déficit de DAO.
se tomaría como, ok, tengo todos esos síntomas y aparte tengo dolor articular. Ah, ok, ahí ya sospecharíamos de un déficit de DAO o histaminosis, para que no tampoco andemos, que, sí, ya todos histamina, no, sí es importante saber que, ok, sí, esa histamina, si va y se adhiera de manera excesiva en mi sistema neurológico, puede sí provocar todos estos síntomas. Y es muy común verlo en la consulta porque, pues, realmente, eso sí, es un punto importante a aclarar. Cada paciente va a cursar con sistemas diferentes alterados. O sea, va a llegar una mujer que me diga, no, yo tengo dolor articular excesivo, dolor de cabeza e inflamación constante. Y claro que es igual a una histaminosis. O va a llegar una persona que me diga, no, pues yo tengo comezón en la piel, orino frecuentemente y taquicardias. Y también es una histaminosis. Pero porque estoy teniendo más sistemas alterados, no solamente uno. Entonces, por eso es importante como el buen diagnóstico para que la paciente diga, ok, porque es que me siento, ¿no? Por ejemplo, si va y se adhiere a mi sistema cardiovascular, puede provocar o taquicardias o bradicardias. Y también en la menopausia solemos tener un poquito de esos síntomas, ¿no? Ya no sabemos si es la ansiedad o qué onda. Entonces, pues sí, claro, claro que es, creo que es como decimos, ok, sí la menopausia, pero también la histamina, pero también la enzima y el intestino. Entonces, es un área en el que sí poco se está hablando, o sea, creo que es un área muy importante la perimenopausia a tratar, porque a veces sí llega a consultar a la paciente y decir, pues me tengo que sentir mal porque estoy en la menopausia, ¿no? No, realmente no te tienes que sentir mal aunque estés en la menopausia, o sea, en cualquier etapa de tu vida te tienes que sentir bien. Correcto, Natalia, es que escuchándote me confunde muchísimo saber cómo una mujer que está sintiendo todos estos síntomas que son tan conectados con la menopausia, cómo saber y qué exámenes hacer para Ujú, entender qué está viniendo exactamente de la menopausia o qué es una o problemas de histamina o de la bien. enzima DAO, deficiencia de la enzima DAO. ¿Por dónde empieza una mujer que está escuchando esto y está diciendo, bueno, todo lo que Natalia está diciendo son síntomas que yo estoy sintiendo? Tengo problemas de dormir, tengo migrañas ya constantes y continuas que no las tenía antes o las tenías antes durante el ciclo, pero ya es constantemente que las tienes. ¿Qué tal la ansiedad? Que son problemas, como bien lo dijiste, neurológicos. ¿Dónde empieza una mujer desde tu experiencia clínica para asegurar qué es qué y cómo tratarlo? Claro, ese es un punto muy importante y muy buena pregunta porque siempre les comento, no todo es la histamina. Sí, la histamina puede alterarme, claro que sí, y de hecho el principal tratamiento sería una alimentación baja en histamina y la paciente mejorará un 90%, pero sí es importante identificar las áreas que están faltando atender. O sea, sí, ok, diagnosticar y evaluar, hay un déficit de DAO o no, ok, pero también yo les mando a hacer un perfil tiroideo, si hay resistencia a la insulina, no, cómo están sus hormonas, cómo está su intestino acá en México, un coprológico, que es un examen muy práctico y bueno y barato para hacer, para identificar cómo está la microbiota. Entonces, desde ahí partir. Claro que he tenido pacientes que yo les digo, ok, mira, sí tienes una histaminosis, pero también un hipotiroidismo subclínico y también una resistencia a la insulina. Y bueno, se va trabajando en conjunto. Creo que una de mis frases favoritas es, ante un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero la paciente realmente va a mejorar muchísimo con solo hacer una alimentación baja en histamina porque prácticamente le quitas la inflamación completa que hay en tu cuerpo, porque realmente la histamina es una sustancia que inflama al área al que se vaya a adherir. Entonces, con eso yo automáticamente bajo la inflamación completa del paciente y es más fácil que vaya a mejorar o que vaya a responder a cualquier tratamiento, sea de resistencia a la insulina, de hipotiroidismo, etcétera, porque también he tenido pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Llevo metformina con mucho tiempo, hago ejercicio, me alimento bien y mi insulina no baja por más que hago. Entonces, o sea, creo que es partir de ahí de un buen diagnóstico decir, ok, bueno, no baja tu insulina, pero porque el nivel de inflamación que tiene tu cuerpo es tan grande que pues no le va a permitir, ¿no? Entonces, por eso es que creo que el punto número A, el primer paso sí sería, a mi parecer, desde la experiencia, una alimentación baja en histamina y definir si tiene histamina o no, para que todas las demás áreas puedan, ahora sí que fluir, ¿no? Sería como la palabra, que fluyan. Y hay pacientes que a lo mejor no tienen resistencia a la insulina, no tienen hipotiroidismo,
subclínico o algo así ante la menopausia, pero pues con identificar y saber que pueden tener una histaminosis puede mejorar muchísimo. No sé si respondo la pregunta. Sí, no, totalmente, Natalia, porque una de las señoras, que sepan que una de las razones por qué buscamos a Natalia fue justo esto, por el tema de la inflamación. Cuando estamos en menopausia y estos cambios, desde la perimenopausia y estos cambios tan radicales que empiezan a pasar cada vez más y más, pues naturalmente hay una inflamación en el cuerpo y se disparan muchas autoinmunidades, que de aquí la conversación de la histamina se volvió un tema que es muy importante porque un cuerpo que está en constante bajo grado de inflamación o alta inflamación es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque esto nos está envejeciendo, esto nos está causando radicales libres, esto nos está causando problemas cardiovasculares, diabetes, problemas que son graves y especialmente si no se tratan a lo largo del tiempo. Por eso la conversación de la histamina es al centro de cuando estamos hablando de inflamación y creo que es tan importante hablarlo. Acabas de hablar de que muchas veces hay mujeres, nos dijiste perfectamente un plato que yo recomendaría y que yo misma, créenlo o no, anoche lo comí, salmón, aguacate con un sofrito de vegetales, de tomates y cebollas, y sí, alto en histamina. Más sano no podría ser este plato. No, de Buena hecho. cantidad de fibra, buena cantidad de proteína para una mujer que tiene 50 años. Pero yo siempre he dicho, no todos los alimentos que son sanos son alimentos para todas las personas. Y ahora, si te está gustando esta conversación, no olvides darle un like, compartir este video con otras mujeres que pueden estar pasando por lo mismo y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún otro episodio. Y quédate porque el siguiente segmento, Natalia nos va a hablar de una gran revelación. Puede que esa dieta que nosotros creemos que es saludable, antiinflamatoria, pues no lo sea en este momento y pueda ser la causante de altos niveles de histamina. ¿Qué hacer en este caso? ¿Eliminar por completo esos alimentos o solo reducir su consumo? No te vayas porque vamos a descubrir cada detalle de cómo ajustar tu alimentación para volver a sentirte bien desde adentro. Háblanos, por favor, danos algunos ejemplos comunes de alimentos ricos y deliciosos que uno diría, pues lo tienes que comer porque es rico en vitamina A, en vitamina C, tiene folato, tiene todas las propiedades que uno quiere, pero que son también no solo deliciosos y ricos, pero son ricos en histamina que no ayuda al cuerpo. Así es, y no, y la verdad explota la cabeza porque, digo, yo soy un paciente de déficit de DAO, entonces yo ya hice el protocolo, o sea, yo ya empecé con alimentación baja en histamina, y creo que un alimento principal que a mis pacientes que en menopausia le podemos identificar es el huevo, por ejemplo, porque bueno, pues tiene mucha proteína, tiene, ¿no? Y necesitamos mucha proteína en esta etapa, y así, bueno, el huevo es uno de los principales alimentos que les puedo decir, ok, es rico en histamina, entonces no se integra en la etapa. Sí, son etapas, también no quiero que se me asusten y digan, toda mi vida voy a estar sin estos alimentos ricos en histamina. No, 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 no. Es un proceso y ojo, antes de que saquemos conclusiones, no es que esos alimentos sean malos, es que ante una histaminosis, o sea, si yo estoy cursando por una histaminosis, no me favorece, como bien lo comentaste, creo que la alimentación que le va bien a una persona, pues a lo mejor no a otra. Pero huevito es uno de las fresas, por ejemplo, que bueno, frutos rojos y hablamos igual a bajo índice glucémico, véngase adelante, son buenos. Solamente los frutos rojos, la fresa, todos los cítricos, naranja, mandarina, toronja, limón, son ricos en histamina. Las verduras dentro de, si tenemos ahí la calabacita, la espinaca,
el jitomate o tomate, cualquiera de los dos, rojo o verde, donde lo llamen en tu país, el chile, por ejemplo, la berenjena. Son alimentos ricos en histamina, los cuales no se integran en las primeras etapas de la eliminación de la histamina. Y por eso, como tú lo dices, son alimentos que, bueno, integramos porque claro que son buenos, pero pues no nos favorecen en este momento. Y también hay que tomar en cuenta que pues tratamos de suplir con otros alimentos, ¿no? Si, ok, tengo vitamina C en la naranja y todo eso, bueno, pimiento morrón rojo es rico en vitamina C y es bajo en histamina, bienvenido, lo puedo integrar en esta primera etapa, pero sí hay varios alimentos dentro de ellos, por ejemplo, la proteína, los frutos secos son ricos en histamina y tampoco se integran. ¿Y qué integramos de colaciones a veces? ¿No? Algo de que frutita con almendras o sí, véngase porque tiene... Barbaridad. No, 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 me estás acabando la vida con esta información. Estoy describiendo tu día a día, ¿verdad? O sea, señoras, ustedes se imaginan, o sea, acaba de mencionar prácticamente toda la dieta mía, que es una cosa impresionante, porque se me viene esta pregunta, una mujer que ya está sufriendo esa histamina que se acumula en el cuerpo, ¿qué función juega el hígado? Pues todo pasa por el hígado, ¿no? Sí, claro. Y una señora ya se ve comprometida con hígado graso, ya hay sobrepeso. ¿Qué pasa en esa situación entonces? ¿Y tú crees que estás ayudándole por dándole esta alimentación que acabamos de hablar, que justo la llamamos alimentación antiinflamatoria, pero de antiinflamatoria no tiene nada si esta persona está sufriendo de histamina? Claro, claro, totalmente. Pues realmente considero que si hablamos del proceso del hígado y que tenga, bueno, hígado graso es igual a resistencia a la insulina, básicamente, creo que de alguna manera, créeme que el paciente responde muy, muy bien. O sea, a veces, o a lo mejor podríamos creer y decir, es que ¿cómo le vas a quitar el huevo, el salmón, si son alimentos tan saludables que ayudan a tantos procesos y que pero realmente creo que en un video que vi tuyo decías que realmente, ¿qué está necesitando mi cuerpo? ¿No? ¿Qué necesita mi cuerpo? Y con base a ello, mi cuerpo va a responder. O sea, si mi cuerpo no está necesitando esta cantidad de histamina porque realmente está comprometiendo sus sistemas, créeme que quitarle esos alimentos, al contrario, lo vas a beneficiar y va a decir, ah, gracias por la chamba que me acabas de quitar, ya no tengo tanta inflamación. Vamos a desintoxicar mejor el hígado, a procesar mejor la glucosa, vamos, sí, o sea, creo que sí, 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 mucho partir de ahí, de ese punto en el que, ¿qué necesita mi cuerpo? Y creo que eso es igual a, ok, ¿qué está necesitando? Pues hay mucha histamina por X o Y que esté pasando al paciente y se va a beneficiar de alguna manera. Y realmente la eliminación de los alimentos ricos en histamina solamente es por un mes. Y ya de ahí se van reincorporando y se va haciendo, es un protocolo, entonces pues realmente no es como que yo quiero lograr que este paciente esté por mucho tiempo con este tipo de alimentación, porque claramente sí podemos provocar deficiencias. Entonces, sí, o sea, no es como que voy a decir, ah, es la gran maravilla y sí, mira, hazlo toda tu vida. No, 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 no. De hecho, sí me han preguntado, oye, Natalia, ¿toda mi vida voy a estar con esto? No, realmente no. O sea, hay que recalcar que la histamina no solamente se puede elevar por lo que yo consumo, por lo que me llevo a mi boca, sino también por lo que estoy pensando, porque el estrés provoca histamina. Entonces, hay pacientes que hacen bien la alimentación, desde la experiencia clínica que les puedo contar, hacen bien la alimentación, se suplementan, etcétera, pero manejan un nivel de estrés un estrés tan alto que sigue todavía provocando ciertas alteraciones la histamina, pero no por culpa de la alimentación, ¿sí? Entonces, sí, la alimentación es como podría decir que lo más importante, ¿por qué? Porque es lo que yo puedo tomar de decisión de qué comer o no, pero a veces de decisión de qué pensar o no, a veces no la tenemos, ¿verdad? Entonces el estrés influye muchísimo en que la histamina pueda seguirse produciendo, vaya. Entonces, realmente no es que toda tu vida vas a llevar una alimentación baja en histamina, pero sí conocer a tu cuerpo de qué sí que no le cae bien. Yo te voy a dar un ejemplo. En mí, porque yo también fui paciente. Supongamos, yo toda mi vida, la verdad, mi desayuno era huevito a la mexicana, ¿no? O a veces espinacas o el juguito verde, que es súper rico en histamina, ¿no? Todo eso.
Y nunca o sea, yo nunca había visto que me alterara, o sea, yo decía, pues bueno, está rico, ¿no? Es delicioso, es saludable. Pero cuando yo tuve mi bebé en enero y en enero empecé con muchas alteraciones en mi posparto que yo dije, pues así me tengo que sentir en el posparto, ¿no? O sea, así de mal, con dolor articular, dolor de cabeza, mucho cansancio. Pero mi posparto vino con mucho medicamento, de la cual, sí, de hecho, me acuerdo que ahí me hicieron cesárea y ahí me enronché. Yo todavía no conocía esto de la histamina. Y yo decía, bueno, ¿qué onda? Me dio alergia la lidocaína y bueno, en conclusión, pues la lidocaína genera un déficit de DAO de alguna manera. Entonces yo empecé con muchas alteraciones y pues todo este tiempo de posparto, que fueron 6 meses, yo decía, pues es normal. Entonces, si yo comía o no comía un alimento rico en histamina, pues yo tenía dolor articular, o sea, ¿cómo voy a saber que me lo detona o no? Entonces, cuando empiezo a hacer mi alimentación baja en histamina, porque obviamente pues se me dio el diagnóstico, me hice el estudio de la actividad de la enzima y pues resultó que sí tenía un déficit. Me empecé a dar cuenta que cuando yo consumo, por ejemplo, huevito o no sé, con jitomate, porque no integro más de 2 alimentos, me congestiono y empiezo con escurrimiento nasal. Pero lo identifico y digo, ah, no, sí, como que sí, huevo, no. Entonces, realmente el proceso de la reincorporación de los alimentos o llevar el protocolo es que tú conozcas tanto tu cuerpo que tú digas, a mí eso no me cae bien. Pero si me consumo una salsita de tomate en mis taquitos, me va bien y no me causa nada. Entonces, realmente creo que es siempre les digo, agarrar el control de mi cuerpo y de decir, ok, me duele la cabeza cuando como algo con jitomate. Y de verdad, a lo mejor va a sonar muy, ay, Natalia, ¿cómo crees? Pero mis pacientes me van a decir que sí. Realmente así lo puedes identificar. No, sí, la verdad es que cuando como algo con jitomate, una paciente, me duele la cabeza. Entonces yo sé que si como jitomate me va a doler la cabeza, pero puedo comer otros alimentos más. Entonces realmente cada cuerpo responde a diferentes necesidades. Entonces, el objetivo del protocolo realmente es que tú conozcas tanto a tu cuerpo que tú digas esto sí, esto no, y vayas reincorporando los alimentos ricos en histamina, porque vuelvo a decir, no son malos, pero sí cada cuerpo responde diferente. Yo ahorita hasta la fecha, si como huevito, pues sí me da dolor de cabeza y sí me da como un poquito de heces pastosas, entonces, pero ya lo conozco. A antes que yo decía, pues quién sabe por qué me duele la cabeza hoy, pero tengo dolor de cabeza, ¿no? Entonces, Está increíble, porque entonces yo diría que una regla siempre que deberíamos de tener cuando tenemos un dolor tan fuerte como una migraña es ¿qué fue lo último que comí? O exactamente. cuando me levanto al otro día con una rigidez, ¿qué fue la última, qué fue lo último que comí? ¿Qué fue el último bocado que mi cuerpo no pudo pasar por un proceso de depuración mientras dormía, que antes amanecí súper inflada? O es una buena pregunta para hacer. Una de las cosas que se me viene a la cabeza, Natalia, es, por ejemplo, el matcha. El matcha tiene más de 30 antioxidantes. Yo tomo matcha desde que tenía 20 años, 20 y pico de años, tengo hoy en día 50 y le debo a la matcha el bienestar de mi piel, de mi cabello, de cómo me siento. Y definitivamente la matcha no es para todo el mundo, porque a pesar de sus increíbles antioxidantes, el teanina que calma los nervios y el sistema nervioso, el matcha lo toma cantidad de personas en Japón. Es uno de los productos nutricionales que más histamina tiene. Y resulta ser que no falta la persona que me escribe y me dice, es que yo siempre que tomo matcha me da acidez, me da dolor de estómago, inmediatamente tengo que correr al baño. Entonces sí volvemos a lo mismo, que conocer nuestro cuerpo es muy importante y entender que no todo lo natural, lo bueno es para ti en ese momento, es lo que está exactamente diciendo Natalia. Entonces, en ese tema, Natalia, ¿qué alimentos entonces no contienen histamina? Que tienes que pasar por ese proceso donde retraerte de todos estos alimentos que son la base de bienestar y de antioxidantes y lo que creemos antiinflamatorio?
Y que en realidad sí son, si no estás pasando por un proceso de estos, qué alimentos y cómo debería ser una dieta para hacer que el cuerpo se depure, descanse y baje esa inflamación. Claro. Que bueno, a lo mejor platicamos de los más comunes, pero sí hay elementos que sí podemos integrar. Y dentro de ellos, el pollo, por ejemplo, el pollo, el pavo, no jamón, señoras, no jamón. Pavo. Pavo, carne de res, cerdo y pescado blanco se pueden usar en una etapa, son bajos en histamina y bienvenidos. Son de las principales proteínas que yo integro porque, bueno, y es un punto que siempre les digo, no porque quitemos alimentos ricos en histamina es igual a voy a comer poquito. No, no, no. Tú vas a seguir cubriendo tus necesidades proteicas en una buena necesidad, o sea, en una buena cantidad, porque vaya que todos necesitamos buena proteína. Entonces, no, nunca se va a comprometer la cantidad de alimento que tú tienes que consumir. Simplemente es, ok, voy a quitar esto que no, pero esto que sí, bienvenido. Y dentro de ello, estos son tipos de alimentos que sí se pueden de proteína. De frutas, pues también hay varias, ¿eh? O sea, ni crees que son tan poquitas. De frutas está la uva, la manzana, frambuesa, blueberries, pera, ¿qué más? ¿Qué más? Que ahorita se me venga a la mente. A ver si me viene otro por ahí. Pero El sí son, banano, ¿perdón? el banano, No, el plátano es rico en histamina. Sí, no, el plátano no. Plátano, bueno, de los que no es plátano, fresa, mandarina, naranja, toronja, por ahí, esos que no. sí, Pero sí, de los que sí, uva, manzana, guayaba, sandía, frambuesa, blueberries, ahorita que se me está viniendo a la mente, esos son los que sí podemos. Y de verduras, pues sí podemos nopales, espárragos, arúgula, chayote, zanahoria. ¿Qué más ahí que me esté acordando? Entonces, sí, sí, porque sí, 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 verduras sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? No, no todas se pueden en ese ¿y aspecto. qué tal los crucíferos como el repollo, el brócoli, la coliflor? Brócoli sí se pueden, eso sí se pueden, sí, eso sí se pueden, por ejemplo. Acá en México se usa mucho como las salsas, el chile y así, pues sí, eso sí, no, chile de cualquier tipo no se puede, ni limón, que acá le ponemos bien rico a los taquitos limoncito, no tampoco. ¿Qué más? Y bueno, el tomate y tanto el rojo como verde que lo mencionaba anteriormente. De carbohidratos, pues prácticamente todo se puede, o sea, hablando de tortilla, tostada, elote, camote, papa, pan, etcétera. Pero hay un punto súper importante y eso creo que también nos puede ayudar muy fácilmente a tomar decisiones y es que los alimentos fermentados son ricos en histamina, ¿ok? De hecho, hay un punto súper importante que siempre les platico, que un alimento mientras más fresco sea, menos histamina tiene y un alimento mientras más como guardado, conservado, más histamina tenga. Sí, o sea, esto lo pauto en, sea un alimento bajo en histamina, supongamos que, ¿cómo la diría? Si me voy a hacer, no sé, una salsita de pimiento morrón rojo, que es bajo en histamina, pero yo lo estoy, o sea, lo dejo refrigerado y lo saco del refri o algo que vuelva a calentar sobre los días. Al día 1, al día 3, el día 3 ya tenía más histamina, aunque sea un alimento que no tenga tanta histamina, porque por el tiempo en el que estuvo como guardado, ¿sale? Entonces, eso es un punto súper importante. Y un alimento mientras más fresco, pues menos histamina puede tener. Entonces, por ejemplo, el pan masa madre, que es súper saludable, que es uno de los que como más así como que nos gusta integrar, pues es rico en histamina. ¿Por qué? Porque es fermentado. Entonces, cualquier alimento que sea fermentado, no en esta etapa de eliminación de alimentos. Entonces, cualquiera que este sea, que los chiles en vinagres, no sé si así lo llaman por en sus países, pero chiles en vinagres, el pan masa madre, el kefir, kombucha, que son súper alimentos, ¿no? También que hablamos de lo mismo. No, señora, seguimos con la lista de alimentos que no se pueden comer, como los fermentos, el chucrut, el kimchi, el kefir. ¿Qué tal uno decirle a una señora entonces que tome vinagre de manzana con la madre? Que para... Una bomba, una Sí, bomba. una bomba totalmente si estás cursando por... Y la verdad es que, mira, sí hay estudios que evalúan que en la menopausia, perimenopausia, se benefician mucho de una alimentación baja en histamina de alguna manera. Entonces, de verdad, mujer, te recomiendo que puedas hacer esto. Tampoco quiero que lo hagas, o sea, sí, hazlo con una guía, pero que, eso, sí, que sí te puedas como conocer y decir, ah, ok, esto me va bien, no me va bien. Y como tú lo comentamos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pensar que un vinagre de manzana que regula la glucosa y que es tan buena y que me dicen que lo puedo integrar, pues no lo puedo porque es rico en histamina? O sea, realmente, sí.
Entonces, sí, parte desde eso. Y también un punto importante es el alcohol, porque luego el alcohol de repente ahí de que, bueno, yo considero que alcohol no es bueno en nada, ¿no? Pero hablando de, por ejemplo, fermentado, de repente que la copita de vino, que según tiene beneficios y no sé qué, pues no se puede tampoco porque es rico en histamina. Y de hecho, un punto importante que también podría sospechar de si tienes histaminosis o no, es que al tomar alcohol te duele la cabeza o te da comezón en la piel o te pones roquita o les da, o son personas, por ejemplo, las personas que tienen un déficit de edad o histaminosis tienden a que se les sube muy rápido el alcohol. Entonces, si tú eres de las que te tomas una copita y ya te mareó y ya sentiste que te pusiste así como media, que se te subió el alcohol, podría ser que tenga también un déficit de edad o, por ejemplo, es un síntoma común a preguntar o a saber. Entonces, el alcohol, pues tampoco se puede en esa etapa de alimentos que el alcohol como tal, bueno, el fermentado, hablando de vino. Pues sí, sí tiene rico en histamina, pero a lo mejor otros tipos de alcohol, como por ejemplo el tequila o el gin tónico, así que a lo mejor no son fermentados y a lo mejor no tienen histamina por sí solos, pero el alcohol, en pocas palabras, suprime o quita la actividad de la enzima DAO. Entonces, si eso hace que afecte la producción de la enzima DAO, pues de todos modos se va a elevar la histamina. Por eso hablamos de que hay alimentos que por sí solo tienen histamina, como los fermentados, pero hay otros que no tienen histamina, pero endógenamente pueden también hacer como esta cascada de que se eleva la histamina. Señora, Eso. hagamos un énfasis aquí. Yo usualmente espero hasta el final de todas las entrevistas para darle los datos de cómo seguir las personas, pero yo en este caso sí les aconsejo, por favor, que seguir la cuenta de Natalia y conectarse con ella, porque es que si todas, siento que hasta cierto punto todas, y me incluyo yo en ello, deberíamos de pasar por un proceso y de pronto hasta lo pueden escribir ustedes aquí en los comentarios, podemos todas pasar por un proceso de un mes donde tenemos como un grupo y una comunidad de mujeres donde estamos alimentándonos con una dieta baja en histamina para eliminar esta acumulación en el cuerpo e ir añadiendo poco a poco los alimentos que conocemos como los alimentos de la longevidad, los alimentos del bienestar y los que conocemos como los que tienen todos los antioxidantes y nos van a ayudar. Em, y digo esto porque hasta este punto, Natalia, escuchándote a ti hablar, pues ya no me imagino cómo estarán las mujeres de nuestra comunidad que están escuchando y diciendo qué es lo que voy a comer. Afortunadamente, Natalia ya nos mencionó bastantes alimentos que podemos comer y, y relativamente sigue siendo fibra, proteína. Me imagino, y no hemos hablado todavía de las grasas, definitivamente dijimos que no al aguacate, pero ¿podrías mencionar algunos alimentos en las grasas y también hábitos que pueden tal vez mejorar la actividad de la enzima DAO a bajar esta histamina en el cuerpo? Claro, claro. En cuestión de las grasas que están permitidas para que no nos vayamos con lo que no, está el coco, el aceite de coco, cualquier componente del coco, por ejemplo, el yogur de coco, también es algo que en algunas personas les hace práctico y no tan difícil, y el de oliva. El de oliva también se puede, o sea, bienvenido oliva. Aguacate no, pues tampoco se podría aceite de aguacate ni aguacate como por sí solo. Y los aceites vegetales. Hay una lista, el Instituto de Déficit de DAO donde yo estoy, tiene la lista y van analizando los alimentos ok, este sí tiene, y van actualizando la lista cada año, de hecho. Entonces, los aceites vegetales como maíz, canola, sí se puede, pero personalmente, es así, lo voy a decir personalmente, yo no lo integro. Yo nada más les dejo el aceite de coco o de oliva. Digo, no sé en sus otros países cómo sea, pero acá en México pues sí, la verdad es que no se recomiendan tanto este tipo de aceites. Entonces, esos y pues todo lo que es almendra, cacahuate, pistache, pues son ricos en histamina, entonces no se integra. Solo se podría a lo mejor la chía.
que sí es una muy buena estrategia, el sésamo y el girasol, ¿no? O sea, como hablando de la pepita de girasol. Y ya sería como la única forma de grasa. Qué bien, qué bien. Y en cuanto a hábitos, ¿qué? Ah, sí, en cuanto a hábitos, eso es súper importante, que creo que la realidad es que hábitos, pues hablamos que el estilo de vida es esta parte de los hábitos, de la alimentación, de la parte del estrés, del ejercicio. En cuestión de ese aspecto, yo les diría, bueno, primero conoce a tu cuerpo, identifica en cuestión de la alimentación que no hemos platicado. Ya de ahí, darle un poquito de puerta al tema del estrés, que lo platiqué, que el estrés puede producir más histamina y es importante pues obviamente el tema de la meditación, el ejercicio. En cuestión del ejercicio, por ejemplo, que es parte del estilo de vida, sí recomiendo que en una primera etapa no se haga tanto ejercicio cardiovascular, que sea más como de pesas, que bueno, realmente yo la verdad recomiendo más las pesas que el cardio, que bueno, al final de cuentas el mejor ejercicio es el que más te guste y con el que puedas ser constante. Pero hablando de efectos, es ok. No, obviamente hacer ejercicio es mejor que no hacer, pero si tú eres muy sensible a la histamina y notas estos efectos que da el ejercicio cardiovascular o el ejercicio cuando haces, pues mejor sí te diría, bájale al ritmo y conoce también. Ah, ok, si hago mi spinning a este, porque bueno, es importante saber que afecta el ejercicio cardiovascular extenuante. Las pesas no estimulan tanto a la histamina como el cardiovascular, entonces sí recomiendo. Si te pones muy, muy rojita, como lo mencionaba anteriormente, o escurrimiento nasal, o te duele la cabeza, cositas así, mejor sí bájale al ritmo y prefiero un poquito más de pesas en esta primera etapa, pero si eres de las que te encanta el spinning, pues no pasa nada, velo reintegrando para que vayas identificando hasta qué intensidad tu cuerpo dice, ok, sí, hasta aquí ya, pero si le subes más a la intensidad ya empieza a alterar, le bajas y se va a ir adaptando. Hablando del ejercicio. Hablando pues obviamente del sueño, creo que tiene mucho que ver con el tema del estrés, lo podría relacionar un poquito ahí, igual que en cualquier persona, dormir a buenas horas, todo, tener un buen ciclo circadiano, toda esta parte. Y un punto importante que yo le podría agregar al estilo de vida sería la microbiota, que no perder de vista que pues la enzima se produce en el intestino y que ante un intestino permeable, esta histamina puede pasar a torrente sanguíneo y alterar mis sistemas, ¿no? Entonces es muy importante partir de intestino. ¿Y qué intestino que lo altera? Pues el estrés, este mal estilo de vida, etcétera. Y que también es importante mejorar, uno, la calidad de mi microbiota y que también es muy importante dar una alimentación diversa y rotativa. Creo que de las recomendaciones más grandes que yo les podría dar para tener una microbiota sana es que sea mi alimentación diversa y rotativa. Por eso no se recomienda que lleves una alimentación tan estricta por tanto tiempo, porque no tengo este beneficio de que mi microbiota pueda irse como reparando, ¿no? Hay una cuestión que yo siempre les platico, las bacterias buenas de mi intestino, cada una se beneficia de diferentes tipos de nutrientes. Hay bacterias que se benefician de los nutrientes, de los nutrientes de las verduras de color rojo, naranjas, verdes, etcétera. Entonces sí es importante de alguna manera la reincorporación para que esta microbiota se vaya como que reparando y con ello yo tengo una mejor producción de enzima DAO y que no tenga un intestino permeable y que con ello también todo pueda funcionar porque el intestino está conectado de alguna manera con el cerebro, con la tiroides, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen intestino, voy a tener una mejor producción de enzima DAO, mi histamina no va a alterar a otros sistemas, entonces, y un buen hábito para tener una microbiota es integrar por lo menos 4 a 5 alimentos diferentes por grupo, ¿no? 4 a 5 verduras, 4 a 5 frutas diferentes por semana y poder rotar. Eso es que puede ser un muy buen hábito que podríamos como incorporar para que el tema de la histamina esté un poco estable y conocer a nuestro cuerpo en la reincorporación. Ah, esto sí me cae bien, esto no, y que no, o sea, cada cuerpo responde diferente. No podrá decirte, porque luego me dicen, una pregunta muy importante que me dicen, oye Natalia, ¿cuál es el alimento que nunca más tengo que consumir? Eso tú lo vas a descubrir, porque tanto hay pacientes que me dicen, no, comí huevito, espinaca, todo bien, pero integré limón y me dio comezón en la piel. Ah, no, pues no, no lo integres, ¿no? O hay pacientes que integran todo y casualmente el jitomate no, casual, o sea, realmente creo que eso es descubrirlo con el tiempo y que simplemente que si vas a integrar jitomate, pues sepas que te va a doler la cabeza, pero ya sabes qué es lo que lo puede detonar, ¿no? Natalia, ¿existe algún examen de sangre o algún examen funcional que se puede hacer para saber si
uno ya tiene una deficiencia de DAO o una intolerancia a la histamina? Sí, claro que sí. Hay un estudio que evalúa la actividad de la enzima DAO. Acá en México lo hacen en ciertos laboratorios, así lo pueden pedir, actividad de enzima DAO. En España, por ejemplo, que es donde está el instituto, allá tienen también, la verdad no conozco muy bien los laboratorios que está por allá, pero pueden mandar mensajito al instituto de déficit de DAO allá en España. Pero así se llama, actividad de la enzima DAO y evalúa la actividad. Ojo, esta actividad es en sangre. Ahorita nos enfocamos mucho en enzima DAO, pero la realidad es que una paciente puede, y ahí les voy a causar un poquito de conflicto, una paciente puede tener una buena actividad de enzima DAO y tener histaminosis. ¿Ok? O sea, no siempre es déficit de DAO igual a, igual a histaminosis. Hay pacientes que, porque sí me ha tocado, la verdad, que de repente me dicen, oye, Natalia, me hice el estudio y dice que estoy bien. Entonces es como, pero yo tengo un montón de síntomas porque bueno, de repente sí es importante por eso decir acercarte con un especialista porque una, hay que saber interpretar el estudio y dos, hay que saber que no solamente el déficit de DAO puede provocar histaminosis, también puede provocar histaminosis, una mastocitosis, ¿no? Que creo que en algún momento ahí intercambiamos un poquito de palabras en WhatsApp respecto a la mastocitosis. O sea, la mastocitosis, puedo tener una buena enzima DAO y tener una mastocitosis. ¿Qué es la mastocitosis? Pues la excesiva producción de la histamina, porque la histamina la produce también el mastocito. Entonces, por eso es muy importante, ok, sí, está este estudio, pero no te confíes porque, si salió normal y bueno, yo me sigo sintiendo mal. No, creo que es importante saber, ok, por qué me siento como me siento y acercarnos obviamente a especialistas para que puedan darme un buen diagnóstico. Pero bueno, ese sería en opción de la actividad de la enzima. Y también está el estudio de genética, que evalúa la variante genética si tenemos alguna alteración, que también es muy común verlo, el tema de la alteración genética, que ahí, como lo comentaba al inicio, si yo tengo una variante genética, pues prácticamente toda mi vida tomaría la enzima DAO, no en las mismas dosis que al inicio, pero sí la necesito. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no la produce. Hablando de que genéticamente no produzca la enzima, ¿sí? Pero sí, yo invitaría, ok, sí hay estos estudios, pero sí invitaría a que, ok, porque sí me ha tocado que llegan y me dicen, pero es que ¿por qué me siento tan mal si mi enzima dice que estoy normal? No, es que hay que evaluar un poquito más el contexto del paciente. Y yo soy tan creyente que los síntomas son tan importantes que a veces los exámenes de sangre y hasta Ujú. exámenes funcionales no muestran y no van a la mano con muchas, yo tengo muchas colegas que dicen lo que no se mide no se puede arreglar. Pero cómo se siente una persona también es muy importante y sus síntomas pueden crear un mapa de cómo puedes ayudarle a esta persona paso por paso a volver a tener esa restauración de su bienestar y su equilibrio hormonal y su salud, más que a veces de lo que en realidad podemos ver en un examen de sangre, ¿no? Totalmente, y creo que estamos aquí para ahora sí que conocer al paciente y la manera en la que tú puedes como que de alguna manera dar un diagnóstico es conociendo al paciente. O sea, creo que si tú no te metes a preguntarle al paciente, es más, ¿haces pipí frecuentemente en la noche? ¿Cuánto es tu estrés del 1 al 10? ¿Tu líbido del 1 al 10 cuánto es? Que creo que son preguntas que a veces no hacemos. O sea, si tú te metes a preguntarle totalmente al paciente como su día a día, sus síntomas, que sí, que no. También hasta pacientes me dicen, ay, nunca me han preguntado si me da comezón en la piel, pero ahorita que me preguntas, creo que sí, sí me da comezón. Entonces creo que hay que conocer a nuestro paciente y de ahí partir a decir, ok, bueno, creo que puedes tener esto, vamos haciendo estudios, pero no casarnos con un resultado, porque bueno, cuántas veces no me han llegado a consulta de, oye, pues me dicen que no tengo nada, ya me hicieron estudios de todo, pero yo me sigo sintiendo mal. Quiero saber por qué me siento mal, ¿no? Entonces sí hay que prestarle atención, así como tú dices, a los síntomas que el paciente pueda tener y no cerrarnos solamente en una métrica de un laboratorio para poder abordar al paciente. Y como, de hecho, una vez yo le preguntaba a los del Instituto de DAO, oye, ¿qué pasa si el paciente no se puede hacer ni siquiera el estudio de la DAO? ¿No? Porque pues también está la parte económica de si sí puede o no hacérsela. Acá en México no es tan cara la actividad, cuesta como 2.200 pesos mexicanos, pero pues hay pacientes que ni eso pueden y su respuesta es, se va a beneficiar de que haga una alimentación baja en histamina. O sea,
hacerlo, o sea, ok, invitar a que si ya estás viendo que está comprometido sus sistemas, que haga la alimentación baja en histamina y que el paciente vaya conociendo, reintegrando y con ello pues evaluar, ¿no? O sea, realmente creo que nuestro objetivo es que el paciente de alguna manera se pueda sentir mejor ante la sospecha, aunque económicamente no pueda hacerse estudio. Estoy empezando a sentir que todo el mundo se beneficia de una dieta baja en histamina de tiempo en tiempo. Lo veo hasta como un detox, hasta cierta manera. Eh, Totalmente, ¿eh? Sí, Sí, tiene totalmente. mucho sentido, especialmente en esta etapa para tantas mujeres que se encuentran con tanta inflamación, que no saben exactamente dónde está viniendo y con tanto cambio hormonal. Me parece que es un beneficio bien grande a su bienestar poder como volver a empezar desde cero, comer alimentos que son muy básicos en histaminas y empezar a reintroducir poco a poco. Sí, totalmente, ¿eh? Y que comentamos de mujeres, pero bien lo comenté anteriormente también los niños. O sea, si yo genéticamente, mamá, no produzco suficiente, o sea, tengo una alteración genética, mi hijo lo puede tener. Entonces, me llegan, yo no soy nutrióloga pediatra, o sea, no me enfoco en eso, pero sí llego a ver niños con un déficit de DAO o sospecha de histamina porque mamá lo tenía, ¿no? Que yo vi a mamá y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que creo que mi hijo también lo tiene. Entonces, y se benefician un montón los niños, de verdad. O sea, obviamente en los niños no es igual de restrictiva que en adultos, pero hasta hablando de tema de niños, sí. O sea, de niños, si genéticamente puedo tener una alteración de enzima DAO, pues creo que mi hijo lo puede tener. O sea, y entonces desde chiquitos lo tienen. Natalia, estás trayendo un tema muy interesante que es solo como un comentario, pero aquí donde en el país que yo vivo, a ti te expulsan del colegio literalmente si llevas algún producto hecho con maní, porque lo que estamos viendo en nuestra sociedad es que los pequeños están teniendo una alergia hasta mortal con el maní. Ujú, Entonces, si tú por accidente mandas a tu hijo con un paquete empaquetado que tenga maní, contiene maní, te regresan tu hijo a la casa y tiene una nota de suspensión y es en realidad es como para decir, tú estás poniendo a riesgo otros niños que tienen un problema muy grande y cada vez este número está creciendo más y más y más en nuestras comunidades. Cada vez que se tienen fiestas, cada vez que se tienen reuniones, estamos siempre asegurándonos de que los productos no estén en contacto con el maní. ujú, Y sin ir muy lejos, tengo familiares, mi cuñada que tiene 50 años acaba de desarrollar una alergia con el maní. ujú, sí, Y, y, y no son una alergia como una picazón, pero es o malestar o es de un grado más alto. Me imagino que todo esto tiene que ver con aquella deficiencia de la enzima del DAO, ya a su máximo, a su extremo, cuando hay una acumulación de histamina muy fuerte en el cuerpo, ¿no? sí, de hecho, bueno, sí se ha visto que las alergias pueden o sea, pueden influir en que esta enzima vaya, o sea, siga bajando. Entonces sí se ha visto un poquito de alteración, pero ojo, hay pacientes que tienen alergias. Por ejemplo, tuve una paciente que tenía alergia al cerdo, a la quinoa y creo que a la frambuesa. Y son alimentos bajos en histamina, o sea, realmente sí puede hablar alergias a otra cosa, pero hablando de las alergias no tratadas, sí pueden influir en el déficit de DAO de alguna manera. Pero sí es importante, pues obviamente, evaluar el caso completo. De hecho, hay un estudio muy bonito, se me hace muy bonito porque podemos descubrir tantas cosas, de que pacientes con TDA, hablando del tema de niños, em, tienen una alta incidencia de déficit de DAO. Entonces, es un área muy padre en la que se puede trabajar también bastante de eso que tenemos a la mano de cómo podemos mejorar la calidad de vida de este paciente con solo identificando y como lo dije, un buen diagnóstico da un buen tratamiento. Entonces, este, Hablamos de estrategias ya nutricionales. ¿Existen algunos suplementos que pueden apoyar esta función del DAO? claro, bueno, hablando de suplemento directamente con la DAO, solamente la enzima DAO.
Sí, y es importante también saber elegir una buena marca, porque bueno, hay muchas marcas en el mercado que pues no tienen una muy buena actividad. De hecho, el Instituto de DAO, de Enzima DAO, se estudia también al laboratorio las marcas para pues obviamente evaluar si tienen buena actividad o no. Pero sí, la suplementación con la enzima DAO es súper importante porque eso nos ayuda a elevar ahora sí que esta producción endógena, pero solamente eso. Hablando de factores que podrían como que favorecer a que esta histamina esté más estable, está la quercetina, por ejemplo, está el magnesio, Lion's Mane, reishi. Son muy buenas estrategias como para, ok, como que mantener estable. De hecho, la quercetina es un estabilizador del mastocito, que bien lo platiqué, ¿no? El mastocito produce histamina y entonces hay varias estrategias como tal que podamos incorporar en el paciente para que mantenga estable esa situación y que también obviamente, pues bueno, ¿qué necesita el paciente? Pues ya de ahí partirá la suplementación. El omega 3 es sumamente importante también dentro de la suplementación, ya que una, pues también quitamos muchos alimentos ricos en omega 3, entonces sí es importante suplementarlo también desde ese aspecto, y que es un potente antiinflamatorio, etcétera, pero sí creo que podría mencionar que esos eran los más importantes como magnesio, omega 3, quercetina, reishi, lion's mane, el zinc, el cobre, son súper importantes porque son cofactores que ayudan a la producción de enzima DAO, vaya, o sea, realmente hay algunos, sustancias que ayudan a este como cofactor de la enzima, pero así de que, sí, directamente sí sería solo la enzima DAO y buscando estas estrategias que ayudan nutricionalmente. Y me imagino que también asegurar que haya un manejo del estrés, la regulación del sueño, esto es fundamental al bienestar de mantener esas histaminas debajo de control, ¿no? Claro, totalmente. Y mira, la realidad es que también creo que la suplementación, como bien lo dije, va a partir de qué mi cuerpo está necesitando, porque a veces, pues no sé, ok, paciente que tiene insomnio, véngase la melatonina. No, o sea, hay que ver por qué hay insomnio. Y realmente, sí, o sea, dentro de mi experiencia de mis pacientes, de verdad, si llegan con todos estos síntomas, el 90% de los síntomas se les mejora. O sea, y me dicen, no, es que ya estoy durmiendo bien, pues entonces no hay necesidad de integrar una melatonina, ¿verdad? Entonces creo que los suplementos se van a partir dependiendo de qué está necesitando el cuerpo. Y de hecho yo en la primera sesión, la primera consulta, yo casi no suplemento con todos esos productos nutricionales que te decía, magnesio, omega 3 así. Primero me enfoco en microbiota y... La mayoría de las pacientes que tienen un tema con la histamina tienen una alteración intestinal. Entonces, o tienen una cándida intestinal o parásitos o bacterias o no están absorbiendo bien. Entonces, mi primera consulta básicamente es la enzima DAO más lo que intestino esté necesitando. Que a la siguiente sesión, dependiendo de los síntomas que haya mejorado, supongamos, mejoró todo menos, no sé, voy a decir, el sueño. Ah, ok, ahora sí ya me enfoco en, ok, bueno, vamos a ayudarte con algo para que puedas dormir un poquito mejor. Un magnesio, un GABA o lo que sea, ¿no? Pero sí, eso, o sea, como creo que es importante individualizar la parte de la suplementación dependiendo de lo que esté necesitando el paciente, porque a veces ya te llegan con una lista de 10 suplementos y yo digo, no necesitas todos esos, de verdad, no los necesitas todos. Y qué maravilla me hace escuchar eso, Natalia, porque estamos viviendo en un mundo ahora donde la suplementación se ha vuelto ridículo. O sea, una pastilla para todo cuando nada podría ser más lejos de la verdad. El bienestar, la restauración de tu intestino, ya lo escucharon aquí con Natalia, es muy, muy simple. Hasta una dieta baja en histamina requiere proteína, requiere un aceite bueno, requiere fibra. Y volvemos a lo mismo, la alimentación es tan importante para la restauración de nuestro intestino y es el fundamento y la base de nuestro bienestar. Creo que respondiste ya a esta pregunta, Natalia, pero una mujer que sospecha y que está escuchando esto y dice, bueno, esto puede ser posiblemente un problema o me gustaría explorar la posibilidad de si tengo una deficiencia de esta enzima de DAO o una intolerancia a la histamina. ¿Por dónde empieza? Creo que nos diste una perfecto ejemplo. Llega una mujer con sus 10 botecitos de vitaminas, pero lo primero que miras es su intestino y la integración de su salud intestinal.
Totalmente, porque siempre les digo, nuestro intestino o nuestro sistema gastrointestinal, vamos a hablar de la boca, es nuestro principal medio de absorción. Entonces, si no estás absorbiendo bien, ni el suplemento, los 10 suplementos que estás integrando van a absorberse. O sea, ni siquiera se van a aprovechar tanto como lo estás integrando todos. Y de verdad no necesitas tanto. Pero bueno, que partir desde como lo comentábamos, irnos a que sí hagan una alimentación baja en histamina, ¿no? Que si ya sospechas, tu mujer, que puedes tener puedes tener una intolerancia a la histamina, lo principal sería acercarnos a un profesional, ¿no? Pero bueno, hablando de la practicidad, ¿qué podemos hacer? Ok, bueno, empieza a eliminar aquellos alimentos que acabamos de mencionar que son ricos en histamina durante ciertos días o evalúa, ok, como tú lo comentabas, hoy tuve dolor de cabeza, ¿qué comí hoy? ¿No? De lo que me acaba de platicar Natalia, ¿qué comí hoy? Porque pues realmente, si nos ponemos a pensar en los números, yo antes de empezar esto, pues consumía 10 alimentos ricos en histamina por día. O sea, en la mañanita el huevito con espinaca y jitomate, en la tarde el salmón con ensalada verde y calabacita y en la noche, o sea, creo que de alguna manera nos beneficiamos de en lugar de consumir 10 consumir uno o dos, ¿no? Y bajarle un poquito a la frecuencia y decir, ok, no, pues sí me siento mejor. Y con ello empezar la reincorporación para poder identificar, pues obviamente que mi cuerpo sí, que no tolera. Lo ideal, sí, repito, es obviamente acercarse a un profesional, pero por lo menos si ya identificaste que consumes muchos alimentos ricos en histamina y tienes muchos síntomas, empieza a quitarlos y a cambiarlos por otros tipos de estrategias como la proteína del pollo, pavo, pescado, cerdo y res. Son buenas estrategias para que quites los otros. Mariscos, por ejemplo, no se pueden. Entonces, que quites todos estos que casualmente consumes y vayas explorando e identificando, y punto importante, no normalizar, o sea, creo que aquí el punto importante es mujer, no porque estés en la menopausia, en un posparto o en cualquier etapa de tu vida que estés, es igual a me voy a sentir mal, porque yo desde mi experiencia en mi posparto dije, no, pues bueno, me tengo que sentir así de mal, pues ni modo, ¿no? Porque pues te pintan el posparto como una cosa muy terrible, que sí lo es, sí es terrible el posparto, pero no la tienes que pasar tan mal, o sea, realmente no tienes que pasarla mal, pero pues sí, identifica que mi cuerpo necesita. Entonces, eso, ir descubriendo no, Natalia dijo que hacer pipí frecuentemente en la noche no es normal. Me está pasando. Entonces no es normal porque está en la menopausia, porque que según dicen que tengo la vejiga caída. No, 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 o sea, hay que identificar primeramente como estos síntomas que pueden ir a alterarnos y claro que si estás alimentándote bien, que esa es otra sospecha. Si te estás alimentando saludablemente, estás comiendo, perdón, estás haciendo ejercicio, te estás suplementando y estás haciendo estrategias de calidad de sueño y todo eso, y aún así te sientes muy mal, pues creo que sería un buen punto de partir y decir, voy a iniciar una alimentación baja en histamina. Pues Natalia, yo te agradezco mucho, señoras, como pueden ver, otro episodio con un profesional que nos trae información funcional, preventiva, mucho más allá de lo que conocemos en la medicina alopática y hacer preguntas y siempre estar curiosa sobre su salud. Natalia, yo te agradezco tanto por habernos traído este conocimiento que es tan poco, no es algo común. ¿Y cuántas de nosotras, estaba pensando yo que cuando era una adolescente no más, tan pronto empezaba a comer, me corría la nariz sin parar como que me estuviera comiendo un chile. Y tomó años, tomó prácticamente años para yo poder eliminar esa reacción que estaba teniendo. Y no me van a creer que en este momento de 50 años caigo en cuenta que Natalia me está haciendo ver que tenía una reacción histamínica. Es Totalmente. obvio que eso es lo que estaba pasando. Y sí, en mis años, cuando era niña, hasta aproximadamente los 16 y los 17, yo tuve muchos problemas intestinales. Entonces, Natalia, es increíble que tenga 50 años y apenas estoy cayendo en cuenta de ese tema. Y que lo estás identificando y que eso es muy bueno y que como tú hay muchas personas que también, pues yo también, o sea, yo de chiquita siempre fui alérgica a muchas cosas, asmática y yo digo, yo también tenía, yo también tenía, es muy común verlo, pero qué bueno que lo estás notando. No, no, muchísimas gracias por esta conversación. Está increíble. Espero que a ustedes también le hayan servido. Como les dije anteriormente, por favor sigan a Natalia Navarret porque aquí van a poder tener mucho más información y como pueden ver es cálida, mm, Ujú. mm, tiene
es experta en su tema. La pueden encontrar en sus redes sociales, donde comparte esta información valiosa y además pueden conocer más sobre esta asesoría de cómo es una dieta baja en histamina. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, Miriam. Un gusto, un abrazo. Muchas gracias.